El primer día de la semana, de madrugada, las mujeres fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado. Encontraron corrida la piedra del sepulcro. Y entrando, no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban desconcertadas por esto, se les presentaron dos hombres con vestidos refulgentes. Ellas quedaron despavoridas y con las caras mirando al suelo, y ellos les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recordad cómo os habló estando todavía en Galilea, cuando dijo que el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores, ser crucificado y al tercer día resucitar. Y recordaron sus palabras. Habiendo vuelto del sepulcro, anunciaron todo esto a los 11 y a todos los demás. Eran María la Magdalena, Juana y María la de Santiago. También las demás que estaban con ellas contaban esto mismo a los apóstoles. Ellos lo tomaron por un delirio y no les creyeron. Pedro, sin embargo, se levantó y fue corriendo al sepulcro. Asomándose, ve solo los lienzos y se volvió a su casa, admirándose de lo sucedido. Palabra de Dios. Ahora el diácono no solo va a hacer, como suelen hacer los diáconos, de llevar el libro de los evangelios al Santo Padre para que bendiga la asamblea, sino que también se vuelve a cantar nuevamente el Aleluya hoy, al concluir este evangelio. El diácono le lleva el Evangelio en estos momentos al pontífice. Sí, el Papa Francisco besará el libro del que se ha anunciado. También hemos escuchado este nuevo y ya definitivo anuncio de la resurrección. Y ahora bendice a toda la asamblea con el evangeliario. Mientras que la asamblea repite: aleluya, aleluya, aleluya.
Le donne portarono gli aromi alla tomba. Las mujeres llevaron los aromas a la tumba, pero temen que el viaje sea en balde, porque una gran piedra sella la entrada al sepulcro. El camino de aquellas mujeres es también nuestro camino. Se asemeja al camino de la salvación que hemos recorrido esta noche. Da la impresión de que todo en él acabe estrellándose contra una piedra. La belleza de la creación contra el drama del pecado. La liberación de la esclavitud contra la infidelidad de la alianza. Las promesas de los profetas contra la triste indiferencia del pueblo. Ocurre lo mismo en la historia de la Iglesia y en la de cada uno de nosotros. Parece que el camino que se recorre nunca llega a la meta. De esta manera se puede ir deslizando la idea de que la frustración de la esperanza es la oscura ley de la vida. Hoy, sin embargo, descubrimos que nuestro camino no es en vano, que no termina delante de una piedra funeraria. Una frase sacude a las mujeres y cambia la historia. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué pensáis que todo es inútil, que nadie puede remover vuestras piedras? ¿Por qué os entregáis a la resignación y al fracaso? La Pascua, hermanos y hermanas, es la fiesta de la remoción de las piedras. Dios quita las piedras más duras contra las que se estrellan las esperanzas y las expectativas, la muerte, el pecado, el miedo, la mundanidad. La historia humana no termina ante una piedra sepulcral, porque hoy descubre la piedra viva, Jesús resucitado. Nosotros, como Iglesia, estamos fundados en Él. E incluso cuando nos desanimamos, cuando sentimos la tentación de juzgarlo todo en base a nuestros fracasos, Él viene para hacerlo todo nuevo, para remover nuestras decepciones. Esta noche cada uno de nosotros está llamado a descubrir en el que está vivo a aquel que remueve las piedras más pesadas del corazón. Preguntémonos antes de nada, ¿cuál es la piedra que tengo que remover en mí? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta piedra? A menudo la esperanza se ve obstaculizada por la piedra de la desconfianza. Cuando se afianza la idea de que todo va mal y de que en el peor de los casos no termina nunca, llegamos a creer con resignación que la muerte es más fuerte que la vida y nos convertimos en personas cínicas y burlonas, portadoras de un nocivo desaliento. Piedra sobre piedra, construimos dentro de nosotros un monumento a la insatisfacción, el sepulcro de la esperanza. Quejándonos de la vida, hacemos que la vida acabe siendo esclava de las quejas y espiritualmente enferma. Se va abriendo paso así una especie de psicología del sepulcro. Todo termina ahí, sin esperanza de salir con vida. Esta es, sin embargo, la pregunta hiriente de la Pascua. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? El Señor no vive en la resignación. Ha resucitado, no está allí. No lo busquéis donde nunca lo encontraréis. No es Dios de muertos, sino de vivos. No enterréis la esperanza. Hay una segunda piedra que a menudo sella el corazón, la piedra del pecado.
El pecado seduce, promete cosas fáciles e inmediatas, bienestar y éxito, pero luego deja dentro soledad y muerte. Il peccato è cercare la vita El tra i pecado morti. es buscar la vida entre los Il senso muertos, della vita nelle cose el che sentido de la passano. vida en las cosas que pasan. Perché cercate tra i morti ¿Por qué colui che buscáis vive? entre los muertos al que vive? Perché non ti decidi a ¿Por qué lasciare no te quel decides peccato a dejar che, ese pecado come pietra que, como una piedra all'imboccatura del en cuore, la entrada del impedisce corazón, alla luce divina impide di que entrare? la luz divina entre? Perché ai luccicanti bagliori del denaro, della carriera, ¿Por qué no pones dell'orgoglio a e Jesús, del luz piacere, verdadera, por non encima de anteponi los Gesù? destellos La brillantes del luce vera. dinero, de la carrera, del orgullo y del Perché non placer? dice alle vanità mondane ¿Por qué no le che dices non a las c'è per vanidades loro che vivi, mundanas ma per que il no vives Signore para della ellas, vita? sino para el Señor de la vida? Ritorniamo alle donne che Volvamos a vanno las al mujeres que sepolcro di van al Gesù. sepulcro de Jesús. Di fronte alla Ante la pietra piedra rimossa, removida, restano se quedan allibite. asombradas, Vedendo gli viendo a los angeli, ángeles, rimangano, dice dice il el Vangelo, Evangelio, impauriti quedaron e con despavoridas il y volto con las chinati caras al mirando terra. al suelo. Non hanno il No coraggio di tienen alzare el lo valor de sguardo. levantar la mirada. E quante volte ¿Cuántas capita veces nos anche a sucede noi? también a nosotros? Preferimos permanecer encogidos en nuestros límites, rintanarsi encerrados en nelle nuestros nostre paure. miedos. È strano, ma perché lo facciamo? Es extraño. ¿Por qué lo hacemos? Spesso Porque a perché nella menudo chiusura, en la nella situación de tristezza, clausura, siamo de noi i encerramiento y protagonisti. de tristeza, Perché è più nosotros facile somos los rimanere protagonistas, soli nelle stanze porque es buie más fácil del quedarnos cuore solos en las che habitaciones aprirci oscuras al del corazón Signore. que abrirnos al Señor. Eppure solo Y Lui sin rialza. embargo, solo Él eleva. Una poetessa ha Una scritto: poetisa escribió: non conosciamo mai la ignoramos nostra nuestra altezza verdadera estatura finché non hasta siamo que nos chiamati ponemos en pie. ad alzarci. Il Signore ci chiama ad alzarci, El Señor nos llama a alzarnos, a levantarnos de nuevo con su palabra, a mirar hacia arriba y a creer que estamos hechos para el cielo, no para la tierra, para las alturas de la vida, no para las bajezas de la muerte. Perché Porque cercate tra i buscáis entre los muertos colui che al vivo? que vive. Dio ci chiede di guardare la vita come la Dios guarda nos pide Lui, que miremos la vida como Él la che vede mira, sempre in ciascuno di noi que siempre ve en un cada uno de nucleo nosotros insopprimibile di un bellezza. núcleo de belleza Nel imborrable. peccato vede figli da En el pecado, rialzare, Él ve hijos nella que hay morte que elevar de fratelli da nuevo. resucitare, En la muerte, nella hermanos que desolazione resucitar. cuori da En la consolare. desolación, corazones para Non consolar. temere dunque, il Signore ama No questa tengáis, tua por tanto, vita miedo. anche El quando hai Señor ama tu paura di vida, guardarla e incluso prenderla cuando in tienes mano. miedo de mirarla y La vivirla. Pasqua ti mostra quanto la ama, En al Pascua punto te da muestra attraversarla cuánto te tutta, ama, da hasta el provare punto de l'angoscia, atravesarla toda, l'abbandono, la morte de e experimentar le la inferi angustia, el per abandono, uscirne la muerte vittorioso e y los dirti: infiernos non para sei salir solo, victorioso y confida decirte, in me. no estás solo, confía en mí. Gesù è specialista nel Jesús trasformare es un i nostri especialista morti en in transformar vita, nuestras i muertes nostri en vida, lamenti in nuestros danza. lutos en danzas. Con Lui possiamo compiere anche noi la Pasqua, Con Él también cioè nosotros podemos il cumplir la passaggio. pasta, es decir, el paso, Passaggio della chiusura alla el paso comunione, de la cerrazón a la dalla comunión, desolazione alla consolazione, de la dalla desolación al paura alla consuelo, fiducia. del miedo a la confianza. Non rimaniamo a guardare per terra impauriti. No nos quedemos mirando al Guardiamo a suelo Gesù con miedo. risorto. Il Miremos suo a Jesús sguardo ci resucitado. infonde speranza, Su perché mirada ci nos dice che infunde siamo sempre esperanza, amati porque e nos che dice que nonostante siempre somos tutto, amados quello y que a che pesar de possiamo todos los camminare, il desastres tuo amore que podamos cambia. hacer, su amor no cambia. Questa è la certezza non negoziabile Esta della es la vita. certeza no negociable de la vida. Suo amore non cambia. Su amor no cambia. Chiediamoci, Preguntémonos, nella vita, en la dove vida, guardo, ¿hacia dónde miro? contemplo ambienti sepolcrali, ¿Contemplo ambientes sepulcrales cerco il vivente. o busco al que vive? Perché cercate tra i morti ¿Por colui qué che buscáis vive? entre los muertos al que vive?
Las mujeres escuchan la llamada de los ángeles que añaden: recordad cómo os habló estando todavía en Galilea. Esas mujeres habían olvidado la esperanza porque no recordaban las palabras de Jesús, su llamada acaecida en Galilea. Perdida la memoria viva de Jesús, se quedan mirando al sepulcro. La fe necesita ir de nuevo a Galilea, reavivar el primer amor con Jesús, su llamada, recordarlo, es decir, literalmente volver a Él con el corazón. Es esencial volver a un amor vivo con el Señor. De lo contrario, se tiene una fe de museo, no la fe de Pascua. Pero Jesús no es un personaje del pasado, es una persona que vive hoy. No se le conoce en los libros de historia, se le encuentra en la vida. Recordemos hoy cuando Jesús nos llamó, cuando venció nuestra oscuridad, nuestra resistencia, nuestros pecados, cómo tocó nuestros corazones con su palabra. Hermanos y hermanas, regresemos a Galilea. Las mujeres, recordando a Jesús, abandonaron el sepulcro. La Pascua nos enseña que el creyente se detiene por poco tiempo en el cementerio, porque está llamado a caminar al encuentro del que vive. Preguntémonos, en la vida, ¿hacia dónde camino? A veces nos dirigimos siempre y únicamente hacia nuestros problemas, que nunca faltan, y acudimos al Señor solo para que nos ayude. Pero entonces no es Jesús el que nos orienta, sino nuestras necesidades. Y es siempre un buscar entre los muertos al que vive. ¿Cuántas veces también, después de habernos encontrado con el Señor, volvemos entre los muertos, vagando dentro de nosotros para desenterrar arrepentimientos, remordimientos, heridas e insatisfacciones, sin dejar que el resucitado nos transforme? Queridos hermanos y hermanas, démosle al que vive el lugar central de la vida. Pidamos la gracia de no dejarnos llevar por la corriente, por el mar de los problemas, de no ir a golpearnos con las piedras del pecado y los escollos de la desconfianza y el miedo. Busquémoslo a Él. Dejémonos encontrar por Él. Busquémoslo en todo y por encima de todo. Y con Él resurgiremos.